Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. ¿Cómo afecta el calor a los humanos? ¿Cómo proponen encontrar a los nietos de las abuelas de la Plaza de Mayo? ¿Y en qué consiste el proyecto del Templo Mayor? Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. La investigación del Servicio de Cambio Climático Copernicus encontró que 21 de los primeros 23 días del mes de julio del 2023 fueron más calurosos que cualquier día anterior en su base de datos, que data desde 1940. Investigadores averiguan cómo puede afectar esto a los humanos. El pavimento se recalienta en Japón. En varias regiones del país están en alerta por la ola de calor extrema. Otros países del mundo como Estados Unidos, España, Grecia e Italia también están sufriendo las consecuencias del calor. El suroeste de Estados Unidos está afectado por la ola de calor sofocante. Un domo de calor se produce cuando una masa de aire se acumula y queda atrapada por la alta presión atmosférica. Esta empuja el aire hacia abajo. El aire cercano a la superficie terrestre se comprime y se calienta aún más. Así el ciclo continúa. Los científicos intentan averiguar cuánto calor podemos soportar. Se ha observado una subida de la temperatura corporal en algunos animales, pero extrañamente no se había concretado en los seres humanos. Investigadores analizaron a un grupo de personas que descansaban 1 hora a 20 grados bajo cero y compararon con otro grupo a temperaturas de entre 40 y 50 grados. Observaron los cambios en su fisiología y en sus tasas de metabolismo. Pasar 1 hora entre 40 y 50 grados centígrados en un ambiente húmedo fue suficiente para que la mayoría de los participantes del estudio aumentaran notablemente su tasa metabólica. La tasa metabólica aumentó a altas temperaturas más de lo que esperaban los científicos. Justo en el momento en el que el cuerpo quiere claramente defenderse de los aumentos de temperatura, está generando más de su propio calor. Los investigadores están trabajando para averiguar si este pico es peligroso. Mientras tanto, podemos intentar mantener la calma. La gente subestima el valor de un ventilador. Un ventilador aumentará la tasa de pérdida de calor por evaporación porque hace que el aire que rodea inmediatamente al cuerpo esté un poco más seco. También es aconsejable bañarse con agua fría, no demasiado fría. Por ejemplo, ir a una piscina si se tiene la suerte de tener acceso a una. Estas personas en Montenegro ya siguen esta recomendación. El telescopio espacial James Webb celebra en julio del 2023 su primer año de exploración, en el que ha descubierto algunas de las galaxias más longevas, información detallada de la atmósfera de diferentes exoplanetas y capturado imágenes novedosas del sistema solar. Así es como está construido. El telescopio espacial James Webb llegó con éxito a su destino en el espacio y se desplegó tras su despegue desde la Guayana Francesa a finales de 2021 a bordo de un cohete Ariane. Diseñado por la NASA y valorado en $10.000 millones, este telescopio será 100 veces más potente que su insigne predecesor, el Hubble. Con un peso de 6 toneladas, es tan grande que fue doblado sobre sí mismo para caber en el cohete antes de alcanzar su posición orbital alrededor del Sol a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Equipado con cámaras y espectrógrafos, James Webb puede mirar mucho más lejos en el espacio que sus predecesores. El espejo principal del telescopio está compuesto por 18 segmentos individuales hechos de berilio y recubiertos de oro. Podrá observar señales infrarrojas débiles o luz de objetos lejanos. En ocasiones, esas señales infrarrojas pueden ser detectadas como calor. Por tanto, es crucial que esas señales no estén contaminadas por otras fuentes de calor como la del Sol.
Un escudo solar del tamaño de una cancha de tenis mantendrá los espejos a una temperatura inferior a 240 grados Celsius. El espejo principal mide 6,5 metros de altura, contra los 2,4 metros que medía Hubble. Un espejo secundario concentra la luz en un haz del tamaño de un plato. Luego la luz regresa a través de un agujero en el espejo primario, antes de ser dirigida a los instrumentos para su análisis. En el caso de los planetas fuera de nuestro sistema solar, James Webb puede analizar su luz para determinar su atmósfera y la presencia de agua o la composición del suelo. Los científicos también pretenden observar las primeras galaxias y estrellas formadas tras el Big Bang hace 13.500 millones de años. Bautizado con el nombre del antiguo jefe de la NASA, James Webb, el nuevo telescopio espacial podría estar operativo durante 20 años. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México administra aproximadamente 200 de estas, de las cuales 163 tienen superficie terrestre, 31 terrestre marina y 6 solo marina. En la Universidad Autónoma del Estado de México buscan identificar las amenazas por actividades humanas a las áreas en su estado. El proyecto aborda aspectos importantes, aspectos esenciales y muy actuales en temas de conservación. Marta Mariela Zarco González, del Instituto en Ciencias Agropecuarias y Rurales, soy investigadora. Se trata de identificar cómo mantener conectadas las áreas naturales protegidas del Estado de México, además, a pesar más bien del cambio de uso de suelo por actividades antrópicas y cambio climático. El objetivo general es identificar las amenazas por actividades antrópicas, es decir, actividades humanas, a las áreas naturales protegidas del Estado de México. Identificar con base en estos cambios por estas actividades y con base en las consecuencias del cambio climático a nivel estatal, cómo es que estas áreas naturales protegidas pueden mantenerse conectadas, cuáles serían las áreas que van a persistir, que podemos considerar como refugios climáticos, y cuáles van a ser los corredores que pueden mantenerlas conectadas. El estado tiene 90 áreas naturales protegidas, que es el estado con más ANPs en el país, y que en proporción también el área protegida es importante. Llegamos a un 44% oficialmente decretado, ¿no? En este país, por lo menos el 60% del territorio que está decretado como ANPs es de propiedad social. Es decir, las personas no fueron excluidas de las ANPs, no fue expropiado, afortunadamente, porque tampoco hubiera sido la estrategia más adecuada. Nos importa, por ejemplo, el nivel educativo de las personas que habitan dentro de áreas naturales protegidas, sí, porque de eso depende su accesibilidad a ciertos programas gubernamentales, tal vez, a ciertas convocatorias, a transferencia de tecnología, incluso para llevar a cabo sus actividades económicas. Necesitamos concientizarnos de que somos parte de. No es como que, pues nosotros estamos aquí en el centro de Toluca y entonces tenemos un contexto, tal vez algunas problemáticas urbanas, pero los temas de conservación están como más para allá, más lejos, ¿no? Tal vez en el Sierra Morelos, tal vez en el Nevado de Toluca, así no funciona. Somos parte de la demanda de recursos que vienen de allá. Entonces, si disminuye la precipitación, si disminuye la recarga de mantos freáticos, si incrementan los incendios forestales, que también es un problema importante en el estado, nos van a afectar a todos, sí. Entonces, incluso eso, nuestra salud y sobrevivencia depende del tema ambiental. No es suficiente con ser bueno a estas alturas, tenemos que ser excelentes. Somos UAMX. Con el golpe de estado en Argentina, cientos de bebés fueron secuestrados y entregados a familias de militares, abandonados o vendidos. Desde entonces, nada ha detenido a las abuelas de la Plaza de Mayo. Para buscar a sus nietos, un diseñador gráfico propone encontrarlos con ayuda de la inteligencia artificial. ¿Cómo podrían verse en la actualidad los más de 300 nietos desaparecidos que buscan las abuelas de Plaza de Mayo? Un diseñador gráfico apostó a la inteligencia artificial para intentar imaginarlo. Creo que venía a llenar un poco ese hueco de imaginar cómo se vería esa persona hoy, porque también pasa que en muchos casos cuando nos referimos a los nietos quedó como en el imaginario que son niños o que son bebés, porque se los apropiaron cuando eran bebés y ahora son personas de mi edad. Entonces, no tener como una representación gráfica de cómo se verían esas personas ahora, para mí era algo que estaba faltando, por lo menos en el inconsciente colectivo.
Para obtener las imágenes, Barros ingresa en la aplicación Midjourney fotos en blanco y negro de los padres desaparecidos extraídas del portal de Abuelas. A partir de esas imágenes, la aplicación crea 4 posibles rostros. Barros elige uno para subir a una cuenta de Instagram que abrió a tal fin y que bautizó Abuelas. Hasta ahora ya subió unas 40 identidades imaginadas correspondientes a los bebés robados en 1976 y ya comenzó a trabajar en los de 1977. La dictadura se prolongó hasta 1983. Y me parecía que el hecho de usar inteligencia artificial para esto también iba a acercar a la gente más joven, a los pibes de 20 años, a esta temática, de una manera novedosa y con un lenguaje que ellos pueden interpretar porque está más cerca de su edad. Y la realidad es que pasó eso. Barros aclara que los resultados son aleatorios y no tienen una pretensión científica, por lo que si recibe un mensaje de alguien con dudas sobre su identidad, lo deriva inmediatamente a la organización de Abuelas creada en 1977. Para mí, siempre dejar en claro que la única herramienta infalible es el ADN y las abuelas en eso son las campeonas del mundo. Esa organización de derechos humanos ha logrado restituir la identidad a 132 personas apropiadas de bebés y aún busca a otros 300 nietos. Los océanos cubren las 3/4 partes de la superficie de la Tierra y representan el 99% de su área habitable. Más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. Son 5 los océanos reconocidos: el Pacífico, el Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. El océano, esa gran masa de agua deslumbrante de color azul que cubre más de 2/3 de la superficie terrestre, es el corazón y fuente de vida para nuestro planeta y los seres que habitamos en él. La humanidad ha tenido una estrecha relación con los sistemas oceánicos al ser generadores de múltiples recursos para millones de personas. Además de brindar alimento, energía y diversos minerales, produce más de la mitad del oxígeno con el que contamos en la atmósfera. El océano tiene una mayor diversidad biológica que está reflejada en diferentes escalas, desde moléculas, genes, hasta grandes paisajes, geomorfologías, y asociado a ello una serie de procesos, entre los que podemos incluir uno de los más importantes, cuando hablamos de la importancia del océano, fotosíntesis, que es la producción de oxígeno en el planeta, para el planeta, y que es lo que respiramos los seres humanos y todos los seres vivos. Además, es un gran regulador del clima, pues absorbe el exceso de calor y permite el equilibrio de la temperatura del planeta. Si la Tierra cambiara solo en el sentido de tener una cubierta continental y no de océanos, el clima sería totalmente distinto, sería más extremoso. Digamos, de día tendríamos temperaturas mucho más altas que de noche. Durante el verano tendríamos temperaturas mucho más altas que en el invierno, y en el invierno serían mucho más bajas. Es hogar de más de 200.000 especies identificadas, pero se estima que muchas más están por descubrirse. Pese a su gran riqueza natural y los beneficios que brinda al planeta, la salud del océano se encuentra en riesgo debido a múltiples factores. Una son los contaminantes, que provienen de las actividades antropogénicas. Después quisiera pensar la extracción de recursos y el daño que generan vinculado a ella. Esto es la destrucción o modificación del entorno hábitat de los organismos. Y en tercer lugar, aquellas que tal vez no percibimos, como el cambio climático, y que tienen un gran impacto directamente en sinergia con los otros impactos. Desde hace miles de años, el océano ha calibrado la temperatura en la Tierra. Sin embargo, las emisiones generadas a partir de la revolución industrial y los efectos del cambio climático han propiciado un impacto ambiental cada vez mayor. Según el informe Estado de la Población Mundial 2023 del Fondo de Población de las Naciones Unidas, más de 49% en el mundo
son mujeres y en Bolivia más del 48%. Para promover su acceso a la educación, empleo digno y puestos de liderazgo se debe priorizar la importancia de escuchar sus voces. Realidad aumentada, teatro y diálogo para hacer escuchar la voz de las mujeres en Bolivia. Fueron estos los recursos del Fondo de Población de las Naciones Unidas que reclaman igualdad de género y respeto por sus derechos. El organismo desarrolló en La Paz el evento Escuchar las voces de mujeres y niñas expresa el poder de la igualdad de género para presentar de una forma distinta el estudio sobre la situación mundial de la población 2023. La analista de programa en normas sociales de género del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Mónica Beltrán. Este estudio que presentamos hoy día, estos resultados, lo que pretende el UNFPA en base a esos resultados es impulsar la toma de conciencia de que sin igualdad de género en el mundo no es posible conseguir un desarrollo próspero, igualitario, una sociedad resiliente y un mundo mejor para todas y todos. Para llamar la atención sobre estos asuntos y hacer escuchar las voces de las mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas colocó en el salón donde se realizó el evento impresos con las fotografías de 4 mujeres bolivianas, cada uno con un código QR que permitía ver en realidad aumentada en el teléfono móvil los testimonios de vida de estas lideresas. Eduardo Matos Moctezuma es un reconocido arqueólogo mexicano cuyo trabajo más significativo es el descubrimiento y desarrollo del proyecto del Templo Mayor, el cual coordinó desde sus inicios. En Teotihuacán, excavó la Pirámide del Sol. La labor de divulgación de estos trabajos es constante. Nuestro proyecto nació en 1978 por el hallazgo casual de obreros de la Compañía de Luz y Fuerza que localizaron la monumental escultura de Coyolxauhqui, la diosa lunar. Y entonces a partir de ahí planteamos lo que sería el proyecto Templo Mayor y más tarde el programa de arqueología urbana. Uno de los principios del proyecto era precisamente el de poder entrar en lo que era, diríamos, el corazón de la antigua ciudad mexica de Tenochtitlan, que era el Templo Mayor. No solo visto como un edificio muy interesante, religioso, etcétera, sino con todo el contenido que allí radicaba. Como centro tenía una presencia muy importante, pero también representaba a 2 deidades fundamentales para el mexica, que eran Tlaloc, dios de la lluvia, de la fertilidad, asociado a toda la producción agrícola, y Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Entonces, pues, nuestra primera intención era poder encontrar los vestigios que aquí se hallaban y que estaban ocultos desde hacía más de 500 años. Se han llegado a contabilizar alrededor de 1.300 publicaciones, o sea, de todo tipo. Llevamos más de 115 tesis profesionales de todos los niveles, pero también catálogos, guías, artículos, en fin, reseñas, una cantidad impresionante de publicaciones, y esa era una de nuestras miras. La otra era también el museo, o sea, hacer un museo de sitio en donde se exhibiera lo que se había encontrado. El programa de arqueología urbana, el PAU, surgió hacia 1991 con los trabajos que hicimos debajo de la catedral, la catedral estaba sufriendo problemas de asentamientos y los ingenieros hicieron toda una serie de técnicas al interior de la misma, excavando, y aprovechamos nosotros para hacer el rescate arqueológico. El PAU, pues, ha servido además para ir encontrando fuera de la catedral, atrás de ella sobre todo, una serie de vestigios de edificios, ofrendas, etcétera, impresionantes, los cuales ustedes están visitando, entre ellos el Zompantli, esta estructura con cráneos que es impresionante, también por ejemplo el juego de pelota, el edificio de Hécat, del dios del viento. Un programa de este tipo permite planificar sobre todo las intervenciones
en distintos lugares de la ciudad. En el caso de Puebla, como tú lo has dicho, es de una riqueza colonial muy fuerte, pero también prehispánica, también se han encontrado dentro de la misma ciudad. Entonces, sí, esto lo que permite es hacer planificación de que cualquier hallazgo que ocurra, ¿verdad?, del que se dé aviso, y por ley hay que dar aviso de un hallazgo arqueológico, para que se pueda intervenir y se pueda hacer el rescate correspondiente y por lo tanto el estudio correspondiente. La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, en sus más de 30 años de actividades, ha obtenido la confianza de numerosos donantes y depositantes, gracias a los cuales el acervo dispone de más de 200.000 unidades de cine, video y otros soportes. Así es como se resguarda el patrimonio fílmico. ¿Qué es un centro de almacenamiento en un archivo fílmico? El Centro de Almacenamiento de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano es uno de los lugares más importantes para la preservación del patrimonio cinematográfico del país, en donde se asegura que estas películas estén disponibles para las futuras generaciones. Bueno, un centro de almacenamiento en un archivo fílmico efectivamente es el lugar donde podemos almacenar todos nuestros soportes y toda nuestra información valiosa que tenemos para almacenar. Ahora, tenemos el archivo físico, que es donde tenemos condiciones especiales para almacenar cada uno de los soportes fílmicos que tenemos allí. Y aparte, pues que es el origen de este centro de almacenamiento digital, la posibilidad de poderlos guardar digitalmente para preservarlos sin depender de las propiedades físicas de los soportes. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de gestión de 560 terabytes. Aparte tiene almacenamientos adicionales que se han configurado para tareas muy específicas, con 200 teras adicionales en uno de los dispositivos y aproximadamente 60 teras en otros dispositivos NAS de almacenamiento en red. Aparte tenemos un robot, una librería digital que nos permite almacenar 48 cintas LTO en categorías desde 5 hasta 9. Es cierto que los soportes físicos, por su misma constitución, en algún momento se van a terminar degradando. Entonces, por eso la importancia de preservar la información allí contenida y garantizar que en unos años más adelante se pueda recuperar sin ninguna pérdida de información. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com. Y las redes sociales, nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.